y amigos de La Encuesta es lo mío. Yo soy Ana Arroyo y en esta ocasión tenemos un episodio muy importante para todas y todos los mexicanos que enfrentamos este reto día con día que es la seguridad de nuestro país. Y por eso nos acompaña el diputado Emilio Lara, quien representa al estado de Campeche por el PRI. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y maestro en Relaciones Públicas por la Universidad Anáhuac en el campus Mérida, y también ha sido diputado local por el mismo estado en 2018-2021 y director general del Instituto de la Juventud del mismo estado, presidente municipal de Jopelchen, Campeche, y dentro de las comisiones se encuentra participando en este momento en la Comisión de Ganadería, Seguridad y Hacienda y Crédito Público. Muchísimas gracias, diputado, por aceptar la invitación. No, muchísimas gracias, Ana. Un saludo a todo tu auditorio y pues contento de poder compartir estos puntos de vista, estas ideas en un podcast que he seguido y te felicito, está muy interesante y que sea pues de provecho para toda la gente que nos siga, que se vayan con ideas sobre lo que estamos haciendo en la Cámara de Diputados, sobre los temas que tenemos en este momento en la agenda pública, en la agenda política y pues a darle, muy contento, muy entusiasmado con este espacio. Muchas gracias, diputado, por aceptar nuestra invitación. Ya te di la bienvenida. Y lo que más me sorprendió primero cuando te conocí así de entrada que llegamos, dije, ay, qué joven está el diputado. Platícanos quién es Emilio Lara, cómo fue tu incursión en la política. Bueno, desde muy temprana edad descubrí mi vocación por el tema de las ciencias sociales. Me gusta mucho la sociología, la filosofía, la economía. Cuando empecé a definir qué carrera estudiar, me di cuenta que pues mi vocación estaba por ese lado. Como muchos jóvenes de Jopelchen, que es el municipio donde viví, donde nací, de donde soy originario, a la edad de la preparatoria me fui a estudiar a la ciudad de Mérida. Después decidí estudiar ciencias políticas y ahí hice una asociación civil de los campechanos que vivíamos en Yucatán, que somos muchos, éramos muchos en ese entonces. Y ahí empezaron mis pininos en la política. Me fui relacionando con políticos de Yucatán, de Campeche. Conocí al hoy presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, que en ese entonces era un aspirante a la gobernatura de Campeche. Fuimos trabajando. Luego mi primera responsabilidad política fue en la campaña de Enrique Peña Nieto. Fui el coordinador juvenil de su campaña en mi municipio. ¿Cuántos años tenías? Ahorita no recuerdo, pero... Muy chavo, me imagino. No había terminado la preparatoria, la universidad todavía. Okay. Estaba en mis últimos años de la universidad. Posteriormente me tocó ser el coordinador de la campaña de Alejandro Moreno para la gobernatura en mi municipio. Ganamos, me hizo director estatal del Instituto de la Juventud en Campeche. Luego fui candidato a diputado local por el Distrito 18 en una elección distinta a lo que estábamos acostumbrados. Fue cuando estuvo en la boleta el anterior presidente de la República y nos fue muy bien, ganamos todas las casillas. Posteriormente me tocó ser candidato a presidente municipal, igual tuvimos el respaldo de la ciudadanía, afortunadamente, y ese fue mi anterior encargo. Yo estoy como diputado federal, como bien lo mencionaste, integrante de las comisiones, eso es a lo que me dedico. La pregunta ¿quién soy? Creo que es totalmente diferente porque somos... Así que lo que somos y no tiene nada que ver con los encargos, ¿no? Los encargos políticos son pasajeros, pero pues yo me considero una persona muy orgullosa de dónde viene, de todas las vivencias que he tenido, apasionado por el deporte, las causas sociales, me gusta el campo, y pues soy muy agradecido por haber tenido la oportunidad de desempeñarme en lo que me apasiona, lo que me gusta. Y sí, compartirte que la política yo la veo como una vocación, la veo como algo en lo que hay que ser auténticos, entregarse a fondo. Soy enemigo de los políticos que son simuladores. Yo creo que siempre hay que ser francos, transparentes. Obviamente hay que potenciar mucho más, comunicar más lo que hacemos, pero nunca llegar a ser un simulador. Y estás muy joven y yo creo que tú representas lo que puede ser una nueva generación y una nueva forma de hacer política en nuestro país que nos hace mucha falta. Los cambios siempre son buenos y ustedes son los que abanderan, los chavos, pues los cambios que vienen para el presente y el futuro de nuestro país. Tú dijiste que te gusta hacer ejercicio y te quería preguntar dos cosas. ¿Qué deportes practicas? La número uno. Y dos, ¿qué causas sociales son las que abanderas?
Platícanos, diputado. Bueno, me apasiona desde que era un adolescente el fútbol. Practico el fútbol, sigo activo, ya menos que antes, pero hasta cuando fui alcalde participaba activamente en la Liga Municipal de Fútbol. Trato de salir a correr, actualmente hacer ejercicio pues funcional allá en la casa y causas que me apasionan, el tema del campo. Me gusta también ver el tema político, ver las reformas que se están presentando. Soy politólogo, analizar, por ejemplo, el impacto que va a tener la reforma al Poder Judicial, la reforma política que se pretende, el tema de los organismos autónomos que están desapareciendo. En mi etapa de estudiante me tocó precisamente leer sobre cómo iba evolucionando el sistema democrático, cómo fuimos consolidando un Estado de Derecho y hoy, paradójicamente, me toca ser diputado federal en una etapa en la que las garantías constitucionales que estudiamos en Derecho Constitucional están retrocediendo, donde los órganos de transparencia se están disminuyendo, donde esas luchas que eran luchas de los ciudadanos parece que se están echando para atrás. Platícame eso, discúlpame que te interrumpí, diputado, pero eso me interesa muchísimo, ya que tú representas a la oposición. Sí. Y para todos aquellos que no están metidos en el día a día en la política y que se enteran por las noticias, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué nos estás diciendo esto de que, por ejemplo, la desaparición de organismos autónomos es algo que de alguna forma pues, te da cierta pena tener que vivirlo? Sí. Platícanos a los que no, para la gente que nos está viendo y escuchando, que no viven el día a día de la política, ¿qué significa esto? Bueno, primero creo que la democracia se tiene que medir por las garantías, los derechos que tienen los ciudadanos, el acceso que tienen a la información es uno de ellos. Y estos órganos autónomos no siempre existieron. Fueron resultado de una lucha de ciudadanos, de asociaciones civiles, de agrupaciones que solicitaban contar con plataformas que les permitan saber cuánto se gastaron en contratar X servicio, cómo se estaba yendo los recursos. Y esto fue evolucionando. Cuando en México se implementó, en otros países de Latinoamérica esto no existía. Y lo vemos como un gran avance, que sean personas autónomas, independientes del Poder Ejecutivo, las que encabezaban estos sectores. Entonces, empoderamos a la ciudadanía. A mí me tocó como alcalde que la gente te pregunte cosas a través de transparencia y tienes que contestarles. ¿Cómo se gasta por ejemplo, recuerdo muy bien cuando hicimos la feria en Jopelche, me preguntaron, oye, ¿cuánto costó tal grupo musical que trajeron para la feria? Oye, ¿quién es el proveedor de tal servicio? Ahí sí que como se las ingenie el solicitante de la información. Hoy estamos fomentando el uso discrecional de los recursos públicos, porque si de manera natural tenemos menores contrapesos en las cámaras, no tenemos organismos autónomos, tenemos un poder judicial que va a estar debilitado, estamos fomentando el uso irracional de los recursos. Y lo que nos ha dicho la historia, si nos remontamos al tiempo atrás, es que mientras más poder le des a una persona con menores controles, con menor vigilancia, es más probable que cometa actos de abuso de autoridad. Digo, a mí como politólogo me resulta lógico, o sea, no le veo pierde a este razonamiento, pero nuestra labor como políticos es comunicárselo a la gente, que lo entiendan, que sepan que hay un trasfondo más allá de lo que se está viendo de manera directa, de lo que ven en las noticias, en las mañaneras, y también entiendo la otra parte porque el mundo está cambiando. Hay mucha gente que está desencantada con los partidos políticos, con la democracia. La oposición también hemos sufrido ataques, algunos válidos, porque también se han cometido muchos errores. Y justo eso te iba a preguntar, ¿tú qué le dirías a todos aquellos que dicen que, porque todo esto que mencionas realmente está sucediendo, y mucha gente dice, pues es que también es culpa de la oposición porque lo hicieron mal y ahora entonces toda la gente le da todo el poder a un solo partido? ¿Qué les dirías a esas personas? Sin duda, yo creo que se han cometido muchos errores, pero los responsables tienen un nombre, son personas que deberían rendir cuentas, pero también
estoy consciente de que vivimos un momento donde el populismo está muy fuerte en todo el mundo, donde aquello que criticábamos, que hacía el PRI, el PAN, y que sí, o sea, había gente corrupta, pero también lo vemos en este gobierno. Vemos que hay impunidad, que hay gente que se le ha acusado de tráfico de influencias, que hemos visto, por ejemplo, el hermano del presidente, expresidente de la República recibiendo dinero en sobres amarillos y no pasa nada. Y sin embargo, la popularidad de este presidente continuó. Entonces, eso nos lleva a replantear de cuáles son las aspiraciones de los ciudadanos en cuanto a la política, ¿no? Y me preguntabas que como joven, ¿cómo lo veo? Creo que ahí sí existe una brecha muy importante. Los políticos que hemos estado en elecciones recientes, que nos ha tocado competir ya con el poder de Morena, pues a veces privilegiamos más otras cosas. ¿Cómo qué? El contacto directo con la ciudadanía. Sabemos que a lo mejor a veces el ser impecable con el lenguaje, las formas, eso ya no conecta con la gente, ¿no? Creo que los ciudadanos quieren políticos, a mi percepción, ¿no? O sea, no tengo la voz para hablar en nombre de los ciudadanos, pero lo que me ha tocado ver es, pues que no quieren que seas un líder perfecto, quieren que eres un ser humano, te quieren más terrestre, más coloquial, pero sobre todo que sí atiendan las problemáticas, que sientan que eres de utilidad y que muchas veces, a veces, aunque no puedas resolver los casos porque no tienes la mayoría, porque no tienes el gobierno, que sepan que hay alguien que se esforzó, que hizo todo lo posible por atenderlos, ¿no? Eso es lo que me ha tocado ver, también dedicarle tiempo a encabezar las causas con transparencia, con vocación y estar al servicio de los ciudadanos, ¿no? Claro, hay muchos espacios de política, no es lo mismo ser diputado que ser un presidente municipal, que ser un gobernador. No tienen las mismas facultades. Cada quien tiene distintas facultades, tiene distintas herramientas para poder estar en contacto con la ciudad. Por ejemplo, cuando era alcalde, pues con mi propia agenda, era una agenda que me permitía estar en contacto todos los días con la gente. Con la gente. O sea, yo iba a una inauguración y estaba la gente, dialogaba, los escuchaba y eso tenía un pretexto que hoy como diputado tengo que inventarme. O sea, ¿cuál va a ser el pretexto para que yo reúna a la gente? ¿Cómo voy a llegar? Es que el trabajo legislativo es diferente. Es diferente, es muy interesante también. Siento que la Cámara de Diputados tiene algo que también te puede desviar un poco. Es un puesto con mucho glamour, por así decirlo, con un estatus importante, ¿no? Eres miembro del Poder Legislativo, diputado, tienes fuero, ¿no? Pero si no te las ingenias para estar en contacto, te puedes desviar un poco, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo me he impuesto en esta nueva etapa es tener las dos cosas, ¿no? O sea, seguir conservando lo que me ha permitido ir avanzando en la política, que es el no simular, el estar en contacto con la gente, el tener causas reales, pero también ser un legislador que pese y que funcione en los temas propios del Congreso, ¿no? ¿Qué le dirías? Porque es la misma pregunta que le he hecho a otros diputados jóvenes. ¿Qué les dirías a la gente que votó por ti y creyó en ti? Sí. Porque justo es un poquito, tiene que ver con lo que me estás diciendo. O sea, sí. El trabajo legislativo es diferente. Se trata de revisar, hacer y comentar y negociar las leyes, y pues eso probablemente por la naturaleza de este trabajo, si tú no te pones abusado, que es lo que me estás diciendo, sí. Te podrías hacer sentir lejano a las personas que te eligieron. Sí. Entonces, ¿qué les dirías a esas personas que te eligieron en cuanto a este trabajo que es diferente, pero sí. que creo que también te permite hacer algo por la gente que te eligió? No, creo que tenemos muchas herramientas para estar en contacto, ¿no? Primero, igual creo que es importante señalarlo, ¿no? En esta ocasión yo llegué por la lista plurinominal de la circunscripción del sureste. Entonces, digamos, por la gente que votó por el PRI, por claro, el partido. Claro, en mi municipio nos fue muy bien en el partido. Las dos cargos anteriores fueron de elección, me fue muy bien. Y pues yo lo primero que tengo que hacer es identificar cuáles son los temas que le importan a los ciudadanos. O sea, ¿qué es lo que está viviendo la gente en Campeche? ¿Cuáles son los temas que le preocupan? ¿Cuáles son, por ejemplo? Que tú me digas, oye, en Campeche está pasando esto. Bueno, lo que he recibido, he tenido distintos sectores. Cada sector tiene sus preocupaciones, pero yo diría que de manera general, transversal, que tiene que ver con todos. El pésimo estado de la infraestructura, carreteras,
calles, la economía está para llorar. Campeche tiene un presupuesto ahorita terrible, es el estado más afectado por las participaciones federales, pero porque no han hecho ni un esfuerzo en la economía. Hoy tenemos un gobierno pésimo en Campeche, pésimo, como nunca antes habíamos tenido un gobierno tan malo. En base a resultados, ¿por qué dices que es pésimo? Primero, porque no hay una estrategia. O sea, no logro descifrar a qué le apunta este gobierno. Si queremos detonar la proveeduría de Pemex, que si queremos detonar el campo, el turismo, o sea, es un gobierno disperso, sin un objetivo claro. Si tú le preguntas a un ciudadano en Campeche, oye, ¿cuáles son los temas más importantes? Nadie te va a saber contestar. No se ve una estrategia de gobierno. Okay. Vemos que, por otro lado, tenemos de vecinos estados como Quintana Roo, una potencia turística. Sí. Tenemos a Yucatán, que hasta hace poco hacía un esfuerzo que se podría haber bien enfocado, ponderando su seguridad, la atracción de universidades, generando un capital humano que va a servir para el tipo de empleos que estaban llegando, fomentando el inglés, o sea, distintas cuestiones. Y en Campeche, o sea, no sabemos, o sea, me tocó ser alcalde, cero coordinación con los municipios, cero estrategias y sobre todo disminución de participaciones para todos los niveles de gobierno. Y Campeche siendo un estado tan bonito, tan Sí. rico en muchas cosas, ¿no? Porque yo he tenido la fortuna de estar allá y me encanta Campeche, es un estado muy bonito, con muchos recursos naturales, pero pues como todo, tiene que ser bien administrado y bien gobernado. Claro, o sea, yo creo que también hay que buscar aliados estratégicos, ¿no? O sea, traer inversiones. Yo soy un fiel creyente que lo más importante es el desarrollo humano. Hoy, ¿qué países? Qué bonito que lo digas. He tenido muchas entrevistas y es la primera vez que lo escucho. Platícanos, sí. ¿Por qué? Pues porque hay que ver qué es lo que está sucediendo en el mundo, qué países están creciendo económicamente, están creciendo en desarrollo, los que le invierten en educación. Esto mucho tiempo fue un discurso, pero hoy si analizamos caso por caso, estamos migrando hacia una economía digital y estamos preparando a la gente para esta economía digital. ¿Qué tipos de empleos requieren las empresas que van a llegar? Pues tiene que hablar inglés, ¿para qué? Para que pueda hablar con los chinos en inglés, para que pueda hablar con... Es lo básico, ¿no? Sí, el famoso nearshoring, por ejemplo. El nearshoring, necesitamos estar preparados, no nada más que va a llegar porque sí ya. Claro, ¿no? O sea, nuestras universidades están ofertando esas carreras, porque también cuando una empresa va a decidir establecerse en algún punto, va a decir, bueno, ¿y de dónde van a llegar el capital humano, no? Claro. Y sobre todo creo que con la educación vas cambiando el entorno, o sea, es un tema fundamental y eso pues tristemente no lo vemos. Hay otros estados donde he platicado, o sea, inversiones que están llegando, por ejemplo, a Querétaro, Coahuila. Obviamente el norte del país por condiciones geográficas tiene muchas ventajas, pero se percibe un esfuerzo. Oye, tú ves, porque sí creo que ha habido un esfuerzo del gobierno pasado y de el famoso Tren Maya, por ejemplo, de dar la inversión al sureste. Sí. Pero lo que yo estoy escuchando, y tú corrígeme, diputado, si estoy mal, es que sí hay partes del sureste, como puede ser que Quintana Roo, Mérida, que están siendo beneficiadas, pero en Campeche tú no ves lo mismo. ¿Es así? ¿Y es por el tema de presupuesto o por el tema de gobierno, del gobierno que está ahorita? Sin duda. Primero, yo estoy a favor del Tren Maya. Creo que como producto turístico, como herramienta de infraestructura es positiva. Estoy en contra del precio que tuvo, el impacto que tuvo en las vialidades, porque destruyó la infraestructura carretera con el tráfico de trailers, ocasionó muchas molestias, pero qué bueno, o sea, no vamos a discutir en este momento si fue una obra transparente o no. ¿Qué siempre dije cuando estuve como presidente municipal? Que nos podía pasar lo mismo que nos pasó con Pemex. El peor error que podemos tener, y muchas veces, o sea, no quiero señalar, pero en algunos lugares donde tenemos a ser creyentes de que va a venir el gobierno y nos va a sacar adelante, decir que alguien externo va a hacer lo que nos corresponde. Muchos decían en Campeche, no, cuando llegue Pemex, se va a acabar la pobreza en Campeche, van a haber empleos para los campechanos, ¿no? Va a ser una palanca de desarrollo, y sí lo representa. Pero ¿qué pasó? Que no nos preparamos
y los mejores empleos se quedó en gente de Tamaulipas, de Tabasco, de Veracruz, y pues solo empleos de menor grado de responsabilidad, de distintas... Y paga, ¿no? Y paga, ¿sí? Solo fueron pocos los que se prepararon para esta situación. Entonces, yo escuchaba a muchos alcaldes, a la propia gobernadora, autoridades del gobierno, decir, no, es que el Tren Maya, y sí, qué bueno, pero ¿qué estás haciendo tú para que el turista se quede en Campeche con el Tren Maya? Ok, sí, que pasa por Candelaria, pasa por Escar, ok, pero ¿por qué un turista que tomó el Tren Maya se va a bajar en Candelaria? O sea, ¿qué estás haciendo para traerlos? O sea, ¿qué servicios les vas a ofertar? ¿Cuántas camas, habitación tiene? O sea, ¿qué infraestructura estás haciendo para aprovechar eso? Y si me preguntas, se durmieron en sus laureles, solo se quedaron con el discurso mesiánico de que va a llegar el desarrollo, ¿ya? Y ojalá, o sea, yo creo que todavía se puede aprovechar, pero tiene que haber un esfuerzo importante, ¿sí? Creo que otros estados lo aprovecharon mucho mejor. Y pues tiempo al tiempo, ¿no? Qué bueno que esté el Tren Maya, yo estoy a favor. Generó una derrama económica importantísima. Muy importante. Mucha gente se hizo millonaria con rentando pipas, haciendo obras, más que nada subcontratación, ¿no? Fue una derrama económica sin precedentes. Creo que eso ayudó a paliar un poco el descenso económico que hubo en el sureste. Se habla de un crecimiento económico, por ejemplo, en Tabasco, está todo relacionado directamente con el gasto público. Con el gasto público solamente. Sí, pero fue sin precedentes. Eso sí te lo quiero decir. Generó una derrama económica muy importante. Y pues tiempo al tiempo. Ya está el producto turístico, desearle lo mejor, hay que aprovecharlo, pero sobre todo fortalecer nuestras capacidades como Estado en el ámbito de turismo, que hoy... Para poderlo aprovechar. No percibo ese trabajo. Esa preparación. Sí. Oye, diputado, esperemos que el gobierno de Campeche pues haga lo que tiene que hacer para preparar a la gente y aprovechar esta obra de infraestructura, porque tienes toda la razón, no solo porque esté, ahora qué vamos a hacer para aprovecharlo, ¿no? Me interesa mucho que tú perteneces a comisiones muy interesantes y una en especial muy importante aquí en la Cámara de Diputados. Estás en la Comisión de Seguridad, Hacienda y Crédito Público y Ganadería. El tema de la seguridad es importantísimo para todos los mexicanos. Nosotros en Grupo Impacto, que hacemos encuestas, híjole, yo creo que desde hace 6 años, lo que siempre aparece como necesidad ciudadana hasta la fecha es el tema de la seguridad. Sí. Y por muchísimo porcentaje. O sea, estábamos hablando de que cuando preguntamos por seguridad, el 70% de la gente nos dice seguridad y el otro 30% se divide en educación, salud, empleos, economía, etcétera, ¿no? Y me interesa mucho platicar contigo sobre este tema cuando me enteré que estabas en la Comisión de Seguridad, porque creo que es el tema importantísimo y que en las encuestas siempre nos sale que es lo más urgente de arreglar. Primera, ¿qué hace la Comisión de Seguridad y en qué puede ayudar a los ciudadanos para mitigar el tema de inseguridad tan grave que vivimos en México? ¿Qué nos puedes platicar? Bueno, yo creo que efectivamente vivimos un tema muy sensible que le duele mucho a los mexicanos, que es la inseguridad. O sea, hoy me pongo en el lugar, por ejemplo, de empresarios de Sinaloa. O sea, qué coraje que por decisiones que tomaron personas externas, hoy no estás recibiendo ni un turista en tu restaurante, en tu hotel, que la economía esté parada. Y como hay muchos casos donde las malas decisiones impactan en la vida de los ciudadanos, que ya no pueden salir a divertirse, a generar una derrama económica, que no pueden tener clientes. Entonces, hay que ver también la seguridad desde el aspecto micro, que desde luego impacta en la vida de los mexicanos. Claro. Y yo creo que hay que partir, más allá de los puntos técnicos, hay que ver si el gobierno realmente tiene la voluntad de combatir este tema importante que es el narcotráfico. ¿Por qué lo dices, diputado? Pues ¿Tienes duda de que haya la voluntad? Bueno, o sea, yo creo que hay muchos señalamientos donde pareciera que hay una estrecha relación, donde hubo una política pública de abrazos y no balazos, y los resultados están a la vista de todos. O sea, tampoco se trata de ser intransigente, pero datos que son
visibles es que se fortalecieron las agrupaciones criminales que hoy sienten que pueden andar de manera libre, que hay una percepción de riesgo muy baja y cuando se intenta tomar una medida para poner control, los resultados están a la vista de todos. Entonces, tenemos que partir de ahí. ¿Cuáles son los objetivos reales de las autoridades en materia de seguridad? De los aspectos más importantes que podemos ver este nuevo gobierno, ¿no? Las modificaciones a la Guardia Nacional. Creo que la seguridad se tiene que trabajar de manera coordinada con todos los niveles de gobierno. Desde el policía municipal, ¿sí? Tiene que haber una estrecha comunicación con los gobernadores, porque al final de cuentas deberían tener ellos más conocimiento. En un municipio llega el punto en que todo el mundo sabe a qué se dedica cada quien. Entonces, cuando hay una buena comunicación, es más fácil llegar a los resultados. Pero tenemos que fortalecer a los municipios y a los estados, porque yo ya lo viví. A veces no es falta de voluntad de los alcaldes, sino que tienes que distribuir el recurso. Claro. Y antes existía, por ejemplo, un fondo que se llamaba el Subsemum, aparte del Fortamun, que es un pedazo de ramo 33. Entonces, eliminan el Subsemum y solo te queda el Fortamun, que se utiliza para hacer gastos como tipo de electricidad, gastos corrientes con el ramo 33, y ahora te obligan de ahí a poner los gastos de seguridad. Entonces, ¿qué tenemos que poner para que tengan más recursos los municipios y se metan de verdad al tema de la seguridad? El gobierno tiene que obligar a los municipios a que se involucren en el tema de seguridad, pero también darle estímulos, no solo impositivos, sino que sepan que verdaderamente les va a beneficiar y les va a dar nuevas herramientas de acceso a nuevos recursos el involucrarse a esos temas. Lo mismo los estados y de esta manera la coordinación. Con lo federal, ¿no? Con lo federal, creo que tenemos que fortalecer la federación. No hay que ser expertos en la materia para darse cuenta de lo que es obvio. A mayores facultades al gobierno federal y menos a los estados, estás debilitando el federalismo. Claro. ¿Qué te dice la evidencia? Que cuando trabajas de manera coordinada con los estados, cuando das más autonomía, los resultados son mejores. Entonces, hay que ser un adivino para saber cuáles van a ser los resultados. No, y es importante el tema de seguridad, es muy delicado y muchas veces que lo he tenido la oportunidad de platicarlo también aquí en este podcast, hablamos que es un problema multifactorial, ¿no? Claro. Y ahorita que hablabas de recurso, diputado, es que es muy sencillo. Si no tienes recurso para la seguridad, ¿cómo la vas a mitigar? Y justo que estamos... podemos ver la intención y la voluntad política de arreglar este tema pues con el presupuesto Claro. que se da para el tema de seguridad. Ahorita que decías los policías municipales, el otro día que estaba platicando con alguien de seguridad me decía es que el tema de la policía municipal es bien delicado porque les pagan muy poquito, no hay recursos para ellos y también los malandros saben quiénes son los policías. Entonces, no es tan sencillo porque pareciera que yo a veces sí lo digo, el dark side tiene más recursos que incluso el policía que no tiene que le pagan muy poquito, que no tiene ni siquiera los insumos necesarios. Creo que hasta luego le andan poniendo gasolina a ellos a las patrullas, etcétera, sí. ¿No? Entonces, en la Comisión de Seguridad de aquí de la Cámara de Diputados, ¿qué es lo que ustedes trabajan como para aportar a mitigar este tema para todas las y los mexicanos, que es urgente de resolver? Y parece que pasan los días y pasan los meses y pasan los años y no le vemos fin ni solución a esto. Entonces, sí me interesa mucho tener la oportunidad de platicar contigo y que nos digas, a ver, en la Comisión de Seguridad hacemos esto para ti, ciudadano, que vivas un poco mejor en este tema. Bueno, a nombre de los diputados del PRI, ahí con mi amigo Betanzos y mi amiga Verónica de Coahuila, que somos los diputados del PRI que formamos parte de esta comisión, en nuestra agenda política legislativa en cuanto a la materia de seguridad, creemos primero que hay que inyectarle más recursos al tema, ¿sí? Creemos en el fortalecimiento de las capacidades de las policías estatales y municipales. Creemos que hay que invertir en tecnología, en información, en las estrategias digitales, videovigilancia, aprovechar todas las herramientas que hoy nos permite la tecnología
y plasmarlas en la política de seguridad. ¿Qué pasa? Que muchas veces nuestras voces, como pues, no alcanzan los números suficientes, pues son opacadas por una mayoría que simplemente obedece lo que le mandan desde el Poder Ejecutivo. Entonces, en nuestra agenda está eso. Hablamos a nombre de los gobiernos estatales, municipales. Hay que mejorarles el sueldo a los policías, hay que invertir en videovigilancia, en tecnología, equipamiento. Pero tampoco sabemos que la seguridad es un tema que no es positivo politizarlo. En el PRI, cuando hemos recibido propuestas vinculadas al tema de seguridad y nos exponen sus motivos los funcionarios de seguridad, les hemos dado nuestra confianza. Cuando se creó la Guardia Nacional tuvieron el apoyo del PRI. Pero cuando nos pidieron que el mando sea militar, ahí sí tuvimos que ir en contra. Porque uno de los acuerdos iniciales fue que el mando debe ser civil. Y yo en lo particular considero que es un error poner un mando militar. Porque se me hace infantil pensar que el tipo de mando que va a tener la policía es lo que determina los resultados. Entonces, hemos tenido muy malos resultados en la policía porque la Guardia Nacional ha tenido mando civil. No, los malos resultados son por otras situaciones. ¿Cómo cuáles? Primero, corrupción, falta de estrategia, falta de vinculación con los estados, falta de interés. No sabemos qué tipo de acuerdos tengan, o sea, pero no se ve una percepción de riesgo donde la policía esté vigilando, esté al pendiente, esté atendiendo los temas. El gobierno anterior señalaba que iba a apoyar a los jóvenes, que iba a atender las causas para evitar que los jóvenes se inmiscuyan en las actividades ilícitas, pero lo que nos dicen las estadísticas es que el sector más vulnerable por negocios relacionados a las actividades ilícitas, el que más muertes ha representado es el de los jóvenes. Entonces, no estamos atendiendo las causas. Claro. ¿Qué será la nueva narcocultura? O sea, hay que analizar qué es lo que está ocasionando que los jóvenes sean los que más se involucren en este tipo y los que más sufran estas acciones. Oye, diputado, como nosotros hacemos encuestas, yo tengo la manía de que siempre ando preguntando cosas y ahorita que lo estás diciendo sobre los jóvenes, es muy triste porque me han platicado que ahora hay que tener cuidado con los chavos porque los levantan para meterlos a fuerza a la delincuencia organizada y sobre todo el narcotráfico, ¿no? Entonces, es muy grave. Yo siempre que puedo y hablamos de este tema, la verdad lo que uno quisiera es gritar auxilio y no sabemos quién lo puede resolver porque no entendemos que no lo está, en realidad no se está resolviendo. Al contrario, las cifras en cuanto a seguridad van en aumento, ¿no? Claro. Ahorita que hicimos un análisis por el 25 de noviembre, que es el Día Internacional contra la Violencia contra las Mujeres, igual, o sea, las cifras de violencia intrafamiliar, las cifras de feminicidios, las cifras de mujeres asesinadas por sus propios familiares y parejas, no están disminuyendo, están aumentando incluso. Y lo quiero contrastar un poco con una encuesta que nosotros levantamos, Claro. donde le preguntamos a la gente, con la nueva estrategia de seguridad, ¿cree usted que reducirá la inseguridad en todo el país? Y el 47% de la gente nos dice que sí. Y ahorita quiero que me platiques porque nosotros siempre en investigación y en comunicación política decimos que es una diferencia abismal entre percepción y realidad. Sin duda. Porque la percepción que se tiene del actual gobierno y del gobierno anterior es muy positivo, cuando los resultados son muy distintos a lo que nosotros quisiéramos. Después preguntamos, ¿qué opinión tiene sobre el nuevo plan de seguridad propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum? Y entre que es muy bueno el plan y bueno, es casi un 55%, la mayoría de la gente cree que el plan de seguridad de la presidenta es muy bueno. Y lo vuelvo a repetir, cuando contrastamos con otras cifras, como que no me checan las cuentas. Y tú platícame por qué sucede esto. Hablando un poquito ya más de comunicación política, etcétera, ¿qué pasa? Porque yo creo que ustedes, los gobiernos de oposición, no sé, pero pienso que se quedan muy desconcertados con este tema y llevamos muchos, ya este es el siguiente sexenio, donde las calificaciones que se tienen de la percepción, por ejemplo, de seguridad en el gobierno son muy buenas y las cifras no coordinan, no son buenas. ¿Qué piensas de esto, diputado? Bueno, pienso que
primero creo que se presta mucho para el análisis y si me lo permites te voy a comentar varios puntos que percibo de este tema, pero hay que partir que vivimos en una época que muchos llaman la posverdad. O sea, el expresidente López Obrador sale públicamente y dice que ya tenemos un sistema de salud como el de Dinamarca. O sea, ¿tú crees que en serio hay alguien sensato que pueda creer eso? Y vemos que también, o sea, están mintiendo, o sea, es una mentira eso. Para empezar, ¿por qué tendría que ser como el de Dinamarca? O sea, ni siquiera creo que el propio expresidente sabe cómo es el sistema de salud de Dinamarca. Suponemos que es muy fregón, ¿no? Pero la gente lo da por hecho, ¿no? Claro. Pero también en las propias encuestas saben que la gente se queja de los servicios de salud en el país. Entonces, hoy un expresidente como López Obrador puede salir a decir una mentira abierta a todos los mexicanos y esto no merma su popularidad. Pero ahorita quiero hacer una pregunta, diputado. Estás hablando del expresidente López Obrador, ¿y solo es él? Porque te voy a decir, yo como ciudadana, sí, claro. Ese es un tema muy álgido. Sabemos y creemos que muchos políticos mienten. Claro. No solo él. Entonces, y me encanta que tú eres muy joven, y lo sabes, y creo que la idea sería que ustedes tuvieran una propuesta diferente como chavos en la política para quitar esto. Y te interrumpí, pero sigamos hablando de la encuesta. De esta encuesta donde la gente opina que el plan de seguridad está bien, más del 50%, pero las cifras no son iguales. Entonces, no le dediqué la metodología correcta, tú eres experta en el tema, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿ok? Sabemos que el partido oficialista también tiene una clientela muy afianzada con programas sociales, que son los que respaldan sus acciones de gobierno, ¿ok? Hablamos que, por ejemplo, la presidenta puede tener una popularidad en este momento de, ¿qué será? Más del superior, 70%, más del 60%, ¿ok? Okay. Habría que preguntarnos también por qué si ella tiene una popularidad del 60%, una aceptación del 65-70%, ¿por qué solo el 40% la respalda en el tema de seguridad? Entonces, eso también es un dato que nos dice que dentro de sus propios seguidores hay gente que no compagina con su estrategia de seguridad y también hay un sector que le va a aprobar todo lo que siempre va a ver todo magnífico, o sea, sí, que nunca le va a cuestionar nada. Entonces, hay que ver las cosas desde distintas ópticas. Sin embargo, creo que es evidente que hay un problema en el tema de seguridad. Y más allá de la percepción de los ciudadanos, los que hemos tenido la oportunidad de ver la política comparada, el derecho comparado, y sabemos el riesgo que hay, porque se está debilitando el Estado de Derecho, porque si hoy no tomas medidas, no queremos llegar a un Colombia de la época de Pablo Escobar, ¿sí? O sea, que empezamos a ver cosas que ya superaron la esfera nacional. Entonces, creo que sí tenemos que tomar medidas en el presente. Oye, y también hay que decirlo, estás hablando de eso y yo pienso en la impunidad que es altísima, sí, ¿no? Ahorita que dijiste Colombia y que los delitos van subiendo de nivel, sí, pues también suben de nivel por este tema de la impunidad, ¿no? Estaba leyendo el otro día que cerca del 99% de los delitos no se castigan. Y eso que estamos hablando de que el porcentaje de los delitos que llega a ser denunciado ante un ministerio público es mínimo, es decir, de los delitos, de las cifras oficiales, hay muchos de los que no tenemos idea porque la gente no va a denunciar. Entonces, yo creo que también el tema de la impunidad es un tema muy fuerte y que he oído a muchos analistas que también ese tema está en riesgo porque con esto de que ahora la forma de elegir jueces y ministros pone en riesgo el tema de que tengamos juicios parejos, con piso parejo, ¿no? Entonces, ¿crees que el tema de la seguridad, diputado, ya no en una encuesta, te lo pregunto a ti, ¿va a seguir igual, va a empeorar, va a solucionarse? ¿Tú cómo ves que va a pasar? Mira, te quiero hablar a título personal. Yo le deseo lo mejor a este gobierno en el ámbito de seguridad, porque es un tema que nos impacta a todos. O sea, es un tema que tiene que ver con la reputación de México en el exterior, tiene que ver con muchos aspectos, ¿sí? Y genuinamente te digo que espero que mejore, ¿sí? Porque me gusta, todos, ¿no? Porque me gusta manejar en carretera, irme de mi municipio a la capital manejando, porque tengo familia, porque me gustaría que todos puedan seguir
Porque todos tenemos Claro. una amiga, una hermana, una esposa que queremos que llegue viva a la casa Y porque todos también los nos ha días. tocado ver la parte de cuando ya tienes que cuidarte, o sea, unos amigos que venían en carretera hace poco de Campeche a la capital, pensaron que eran polleros, los bajaron, o sea, pasan muchas cosas que sí te alertan y te previenen y lo lamentas muchísimo. Entonces, yo genuinamente le deseo lo mejor a este gobierno, pero veo que no le están invirtiendo los recursos suficientes. No percibo que vaya a mejorar el tema, pero también creo que es muy pronto, ¿no? O sea, Es muy pronto también, eso es verdad. es muy pronto, pero si nos basamos en los cimientos que estamos viendo en este momento, no vislumbro un futuro muy prometedor. Híjole, qué difícil. Esperemos que, pues que sí sea así, que estemos equivocados y faltan, que este gobierno está Sí. empezando, van apenas a hacer los 100 días, que ya sabes que son como muy simbólicos los primeros 100 días de la presidenta, y que se ponga atención sobre todo, tú lo dijiste hace rato, diputado, en el tema de recursos, porque sin recursos no se puede hacer nada. Y si los recursos que se dan para seguridad no alcanzan, pues entonces, ¿qué podemos esperar? Fíjate, hablando, tú decías de los delitos, preguntamos cuáles son los delitos más, o sea, lo que percibimos como ciudadano, que es el tema más difícil en cuanto a seguridad. Y bueno, en primer lugar nos dicen que ausencia policíaca, el 22% de la gente, robos y asaltos ha sufrido, drogadicción un 10%, abuso de autoridades y pandillerismo. O sea, por hablar un poquito más de forma detallada de qué tipos de delitos hay en nuestro país, y la lista es más larga. Lo que vemos como ciudadanos es que hay una ausencia policíaca, hay muchos robos y asaltos, hay temas de drogadicción, abuso de autoridad y pandillerismo, entre otros, porque aquí no estamos metiendo nada de delitos de género y son muchísimos. Por último, ustedes ya nos platicaste un poquito qué hacen en la Comisión de Seguridad, diputado. El tema de la seguridad en tu estado, ¿cómo se encuentra? ¿Campeche es un lugar seguro o podríamos decir que es de los estados que tiene estos problemas tan graves? Mira, Campeche históricamente ha sido un lugar muy seguro, donde la gente vive en paz. Me considero que vivimos en un estado donde la gente es pacífica, noble, pequeño también, y que tiene características diferentes a los estados fronterizos o por donde es el paso del tráfico, del narcotráfico, ¿no? Entonces, esto nos ha permitido vivir en paz, ¿sí? Pero también somos un estado muy de provincia, muy acostumbrados a donde todos nos conocemos, donde tenemos confianza con las autoridades, sabemos que puedes ir y decirle cualquier problemática que se esté presentando, ¿no? Siento que en Campeche, con este gobierno, creo que la gobernadora era alcaldesa de Álvaro Obregón, o sea, es un gobierno con muy poco arraigo en el estado y que llegó con gente que no le genera confianza a los campechanos en el tema de seguridad. No voy a dar nombres, pero yo sé que ustedes lo pueden investigar. Y creo que hoy los campechanos no confían en sus autoridades. O sea, pensarán, si voy y me quejo, ¿será que me va a ayudar o va a terminar de rematarme? O sea, entonces, primero creo que tenemos que retomar esta parte. Va a sonar un poco como, no somos una isla, ¿no? Pero hay que recuperar la confianza de los ciudadanos. Qué importante la confianza, por lo Sin que duda, sí, muchísimo. la confianza, y yo creo que eso no existe en nuestro estado. Cosas que no estábamos acostumbrados a ver, como una matanza en un semáforo, eso no pasaba en Campeche. ¿Y ahora está pasando? Hoy las vemos, a lo mejor estadísticamente dirán, fue 1, y antes eran 0, o sea, pero en la percepción, eso daña muchísimo. Robos a casa, habitación, eso siempre se ha sufrido, ¿no? O sea, ha sido el tema, pero matanzas, balazos, eso sí creo que es algo nuevo, al menos en la zona norte de Campeche, que es donde vivimos nosotros. Quizás en la zona sur, donde está Candelaria, Escárcega, pues ha habido otro tipo de movimientos. Son otros temas. Uh-huh. Pero hoy lo que vivimos es algo sin precedentes. Entonces, yo creo que la gente sí percibe un cambio drástico, que no tiene confianza en las autoridades de este tema, y sobre todo tiene que abordarse con mayor seriedad. Pues ustedes vieron todo el movimiento que hubo de los policías, ¿no? Que no sé si recordarán que hubieron. Fortísimo. Entonces,
¿Cómo un gobierno permite que te sucedan ese tipo de cosas? Tampoco quiero cerrar esta participación con, o sea, tan en el Todos sentido, tristes y todo en el sentido preocupados, negativo. ¿no? No, a ver. Hay que hablar bien del Estado, obviamente. Campeche sigue siendo un Estado seguro en comparación con otras Lugares que sí están provincias, muy otras mal. entidades, pero estamos viviendo cosas que se tienen que atender porque nos están conociendo a un camino que no es el adecuado. Entonces yo creo que tenemos muchas cosas en positivo, muchas áreas de oportunidad. La seguridad es un tema que vende muy bien, o sea, en el tema inmobiliario, en el tema de inversiones, en el tema de universidades, y no lo estamos aprovechando. Entonces, aparte de tener el plan estratégico para detonar las áreas de desarrollo que tiene el Estado, también hay que trabajar fuerte con el tema de la seguridad. Claro. Para que las empresas inviertan menos en seguridad privada, para que la gente pueda invertir y decir, oye, me quiero ir a vivir a otro lado más tranquilo y tengan a Campeche como opción. ¿Sí? Por ejemplo, en Yucatán la industria inmobiliaria es algo que mueve la economía. Claro, sí, también va a tener sus problemas en urbanismo, ¿no? Pero el agua, ¿no? Sí, o sea, con una buena planeación podemos aprovechar esos bonos que tenemos, como son la seguridad natural que tenemos en nuestra península de Yucatán. Muchas gracias. Gracias, diputado, por tu tiempo. Una plática muy interesante como importante. Te agradecemos mucho que nos hayas abierto las puertas de tu oficina aquí en la Cámara de Diputados y bueno, que nos volvamos a ver porque ya no nos dio tiempo de hablar de la Comisión de Ganadería, que ahí me dijiste que también sabes mucho del tema, me imagino, y de Hacienda y Crédito Público. En fin, hay muchas cosas de las que podemos platicar. Te agradezco mucho tu tiempo y esta disposición que tuviste para platicar con nosotros aquí en La Encuesta es lo mío. Muchas gracias. Muchas gracias, un saludo a todo el auditorio. Gracias, amigas y amigos de La Encuesta es lo mío. Yo soy Ana Arroyo y les agradezco mucho estar aquí. Nos vemos la próxima semana como siempre. Gracias y hasta la próxima.